23 de febrero. Se empiezan a oír cosas del COVID, de que si hay una pandemia, que si China, que si tal. Bueno, parece que, bueno, a ver, tal. 3 semanas después, 15 de marzo, pandemia. A nivel mundial, a nivel global, a finales de nos encierran, mes de finales de marzo se suspenden los juegos. Vale. Se aplazan los juegos 1 año y yo, claro, no puede ser. Digo, lo tenía todo ahí, 4 meses me quedaban para poder cumplir ese sueño. 1 año hay que esperar a ver si se celebran, no se celebran, porque había dudas de que si Tokio quería, no quería, y yo decía, no podía ser, o sea, no puede ser lo que me está pasando. Encerrados, bueno, eso ya luego fue una situación... Me parece increíble. Fue una situación que nadie entendía, entonces, pues bueno, llevándolo de la mejor manera posible, situación dura. Se acaba la pandemia, yo tenía una posibilidad de llegar a un acuerdo con Nike, se rompe todos los contratos porque, claro, reducen todo, ahí claro. Hay una crisis económica brutal. Durante la pandemia, ¿tu planificación deportiva cómo Durante la pandemia bajamos muchísimo la intensidad, lo que hicimos era tratar de hacer un trabajo aeróbico porque, bueno, nos dieron una cinta de correr y yo compaginaba pues con la bici, lo que pasa es que yo tampoco quería fustigarme mucho en la cinta porque, claro, no estoy muy acostumbrado a entrenar en cinta y podía ser lesivo, entonces pues traté de mantenerme lo justo para salir de ahí y luego tener un estado físico óptimo. Pero ¿qué pasó luego también? Tuve un problema a nivel personal, de separación con mi exmujer y, bueno, otro palo a nivel emocional. Que, claro, no sabía por dónde cogerlo y, bueno, muchísimas dudas. Entonces, bueno, me aislé un poco en el entrenamiento y sí que hubo una carrera, que era la única que hubo en el Maratón de Valencia, pero yo no me vi como para correr un maratón, entonces había la distancia de media maratón, entonces tenía que demostrar un poco un estado de forma óptimo de cara para lo que luego me seguirán seleccionando a los Juegos del 2021. Entonces acudí a la media maratón y sí que es verdad que corrí muy bien porque físicamente estaba a un nivel de estado brutal. Yo creo que hubiera podido estar luchando por hacer récord de España, pero a nivel emocional pues no estaba bien, no, tenía que asimilarlo todo y aún así pues bueno, hice marca personal en media y bueno, pues luego ya poco a poco se fue un poco llevando de aquella manera y el 2021 fue un año muy raro, hubo muy pocas competiciones, pero bueno, se pudieron celebrar los Juegos y por lo menos pude acudir. Vale, entonces, ¿cómo es ese viaje? ¿Cómo es en la ciudad? ¿Cómo es antes de la carrera? Antes de eso, ¿cómo es toda la Villa Olímpica? Pues la verdad que esta es otra anécdota que no pudimos disfrutar porque encima los protocolos que usaron era que el maratón y la marcha, al ser en verano en Tokio, tenían mucho miedo al calor y a la humedad, entonces nos desplazaron a Sapporo. Por lo tanto, estuvimos 2 días en la villa y nos llevaron a Sapporo. ¿Qué pasó allí? Que el problema es que nos tuvieron confinados en un hotel 8 días sin poder salir del hotel solo para entrenar. Es decir, 24 horas en el hotel y 1 hora, bueno, en un autobús a una sala de patinaje que era de cuando Sapporo del año 78, entrenábamos allí y de ahí al hotel, o sea, no podía salir del hotel, estaba todo cuestionado y todo para que no, y fue horrible, o sea, fue un confinamiento, 8 días no podías hacer nada que estar en un hotel, intentar distraerte de la mejor manera posible y a eso fue como nos tuvimos que enfrentar a unos Juegos Olímpicos. Parece mentira que unos Juegos Olímpicos de repente con la pandemia, con lo otro y llegas... Porque si hubiera estado en la villa, pues bueno, en la villa fue como una ciudad protegida, pero bueno, por lo menos podías hacer una vida más o menos normal, pero el problema de los maratonianos y los marchadores, que es que no podíamos, estábamos en un hotel encerrados y no podíamos hacer otra cosa que estar allí. O sea que por lo tanto te digo que lo de mi historia con los Juegos Olímpicos es para escribir un libro. Porque muy interesante, no sé qué ha pasado en mi vida para que siempre haya habido siempre algo con este evento. ¿No? Es el evento un poco por antonomasia, porque luego fíjate, sí que he ido a 3 mundiales, 2 europeos, campeonatos de cross, pero con los Juegos Olímpicos siempre ha habido algo que me ha condicionado y que no me ha hecho poder disfrutar. Bueno, finalmente se celebra la carrera. ¿Y qué pasa en la carrera? Bueno, y luego esa es otra. En la carrera kilómetro 8, en uno de los avituallamientos, me enganchan por detrás y me tiran al suelo, me caigo, de repente me veo en el suelo con un golpetazo, sangre por varios sitios, me levanto y bueno, intento reaccionar, pero sí que es verdad que luego eso pues me pasa factura y la verdad que las paso canutas desde el kilómetro 20-25 veo que mi cuerpo ya no va bien, que me va a tocar
sufrir como un perro para poder llegar y me tocó sufrir muchísimo a nivel mental y físico porque ha sido de las pocas maratones que veía que no llegaba, o sea, cada kilómetro eran como 20. Entonces, pues bueno, resiliencia, fortaleza mental y a tratar de llegar a meta como buenamente pude, pero fue muy duro, fue muy duro. Llegué, crucé la meta, que era un poco el sueño que me había propuesto, de cruzar la línea de un maratón olímpico, no como hubiera querido, pero bueno, lo crucé y ese es un poco el fin.